Hola, soy Juan David Correa y esto es Conversaciones Pendientes. Una vez más nos reunimos con alguien, con una persona, para que conversemos, para que pensemos juntos. No son entrevistas, no son necesariamente formas de contradecir a los demás, sino de que nos llenemos de razones en un país que tiene una diversidad cultural, intelectual, humana muy grande. Hoy me acompaña alguien que ha pensado precisamente en esa diversidad y en el tema cultural desde las entrañas mismas de esta República Intercultural. Ella es Vera Grave. Hola Vera, bienvenida. Hola, Juan David, qué bueno estar acá. Bueno, pues hace tiempos nos debíamos esta conversación porque creo que hemos coincidido en varios escenarios y en varias conversaciones que hemos tenido privadamente sobre un tema que quizás a la gente le parece un poquito anecdótico, un poquito no central, no estructural, que es la cultura de paz, el cambio cultural que tiene que vivir este país si de verdad queremos tener una reconciliación. Creo que los dos entendemos que no se trata de promover solamente una idea al uso, sino que tiene que haber un cambio estructural, tiene que haber justicia social, pero que también tiene que haber una transformación. Y yo creo que tú has pensado eso desde hace mucho tiempo, creaste un instituto para eso, has trabajado en diversos momentos de la administración pública, fuiste desde el Congreso de la República alguien que pensó el tema. ¿Por qué no hablamos de esa mirada que se tiene desde afuera y lo que tú de alguna manera has construido desde el pensamiento de eso que quiere decir una cultura de paz para Colombia? Bueno, ese es un tema, para mí es un tema crucial y es esencial y es cierto, aquí todavía sigue siendo como un tema bonito, como interesante y bonito, pero no sustancial. Y yo sí creo que sin desconocer, por supuesto, los temas estructurales, em, las violencias directas, si no hay un cambio cultural de verdad de desarticular, desarmar de verdad la palabra, cambiar la mentalidad, pues la paz se pueden firmar muchos acuerdos, pero esto se reproduce, la violencia se reproduce, hay estudios, hay investigaciones que han demostrado que países como Salvador y otros donde eso no se le paró bolas, las violencias, por más que haya logros políticos, las violencias se mantienen. Eh, y, y desarticular la violencia cultural, yo creo que es además no es solamente una necesidad, sino es una gran posibilidad de hacer partícipe a la gente de la paz. Es decir, la cultura de paz tiene la virtud que cuando se apropia, cuando la paz adquiere un sentido en la persona, en su comunidad, pues transforma su entorno y eso también es importante porque con la paz a veces pasa que para muchos es como unas mesas lejanas que se espera que sean exitosas, pero no se conectan con la gente. Entonces considero que es algo absolutamente esencial y pararle bolas a ese tema y ponerle un cómo y ojalá algún día fuera política pública y no solamente como intentaron ustedes en el Ministerio de Cultura volverlo política pública. Y yo creo que esa es una gran posibilidad de transformación de esta sociedad. Lo hemos vivido en todos los trabajos que hemos hecho con comunidades en zonas de conflicto, con gente joven, con gente mayor, con víctimas, y realmente es una gran posibilidad de transformación también. Se piensa como se vive también y eso creo que se nos pierde de vista en un país tan desigual, en un país con esta violencia múltiple, hoy diríamos una violencia cada vez más despolitizada y mucho más articulada a las organizaciones del crimen ya puro y duro. Es decir, estamos asistiendo a la creación de generaciones que están ya creciendo es con la evidencia de que su futuro está es organizándose alrededor de esta violencia que ya no tiene ni causas, ni explicaciones, ni historias, ni resistencias, ni razones de ningún tipo. Tú has estado en procesos de paz, tú has hablado con jóvenes. ¿Cómo empezamos a hablar de eso que a veces dentro de la política pública no se quiere conversar y es cómo transformar entonces la estructura para empezar a vivir de otra manera, para poder pensar de otra manera? Porque hay tanta resistencia. Al tema, Sí, porque no se considera esencial, porque seguimos pegados a que
los cambios estructurales de por sí transforman la cultura y que las leyes transforman la cultura y que los pactos de paz transforman la cultura y no es así. O sea, temas como la corrupción, como la ley del atajo, bueno, todas estas cosas, la violencia de género. Tú puedes tener todas las leyes del mundo, pero si no hay un cambio cultural que además involucre a la gente y muestre además que esto no se trata solamente de castigar, sino de transformar y apostar también a que las personas cambian, pues finalmente cambia parcialmente. A veces hay una idea muy mágica de la ley, ¿no? La ley, firmamos la ley, entonces ya está resuelto. Yo creo que la cultura es la que permite, ¿verdad?, darle forma, volver transformación, darle forma a las normas de alguna manera, y es tremendamente poderosa. Entendiendo cultura, no solo las costumbres, tradiciones, artes, sino el conjunto de la mentalidad en la que hemos crecido y nos movemos. Y la experiencia muestra, nosotros tuvimos una experiencia en Medellín hace muchos años, en la zona donde fue la Operación Orión, y donde hay muchos jóvenes que están como en el límite, ¿no?, entre la violencia y la no violencia. Van y vuelven, ¿no? Muchos Sí, van y vuelven. Y cuando se dan cuenta que la paz es una posibilidad, paz entendida como cultura de paz, ¿no? Es una posibilidad que les da otro tipo de poder, que les da otras salidas más creativas, más constructivas, no esa fatalidad de la muerte. Cambian. Claro que esto no es una varita mágica, no se puede obviar las otras violencias, por supuesto, eso tiene límites, pero es tremendamente poderoso cuando las personas ven que la paz es una posibilidad de cambio de su propia vida, de su entorno, y tienen un cómo, porque el tema también es no basta el discurso, no lo que tú decías, no basta la promoción, sino esto hay que ponerle herramientas de transformación. Pero eso es posible y funciona en los contextos más complejos. Ahora acabamos de esperamos que continúe una experiencia que nació con ustedes, el trabajo con bibliotecas en lo que iban a ser las zonas críticas del proceso de paz con el ELN, con bibliotecarios o con asistentes de bibliotecarios, con jóvenes de las zonas complejas del Chocó, de Caucasia, del sur de Bolívar, del Cauca, y cómo la gente cuando le encuentra salida a la paz se da cuenta que no está condenada a la violencia y que la paz es una posibilidad de poder, de un ejercicio diferente, se para de otra manera frente a su propia realidad, ¿no? Y eso es muy importante porque la violencia en últimas es una gran impotencia, se cree que es el gran poder, pero finalmente ahí contaban unas historias de cómo esto les ayuda a pararse de otra manera en su propio contexto, ¿no? Entonces, es muy complicado que eso no se le dé la importancia que tiene. ¿Cómo devuelve uno el tema al corazón del asunto que es la familia, digamos? Si uno no vive ahí, si uno no experimenta una paz cotidiana, es muy difícil. Uno puede ir a hacer ese trabajo de paz en bibliotecas, porque en el fondo se vuelve una especie de voluntariado, de ganas de transformar algo afuera, pero adentro uno tiene un sistema patriarcal muy complejo, ya con otro tipo de violencias de género, violencias internas muy duras. ¿Qué papel juega la educación en esto y por qué no hemos tenido un diálogo tan efectivo nosotros desde las culturas con la educación? Es decir, o es por otro lado y no es por el lado de la educación. No, es por el lado de la educación, pero no es la educación formal solamente, sino el conjunto de procesos de socialización. En la familia también aplican ese tipo de estrategias de desarticular violencia y fortalecer prácticas de paz, pero con todo el sistema familiar, porque a veces las políticas también apuntan a empoderar a las mujeres, pero no cambia el sistema. Entonces, también la experiencia muestra que también trabajamos con ICBF en otra época, una estrategia que se llamaba meterse al rancho, que era trabajar y además apostarle a que aún en contextos donde hay altos niveles de violencia existe la paz. Entonces se trata de fortalecer prácticas de paz, toma de conciencia de las violencias y funciona. Es que funciona y es una gran posibilidad de superar
violencias cotidianas sin desconocer que a veces pues tiene que intervenir la ley y tiene que haber castigos, todo eso no se desconoce, pero realmente cuando hay tantas situaciones que se multiplican tantas violencias, pues el tema es cultural. Entonces a los problemas culturales hay que resolverlos con transformaciones culturales en la familia también, por supuesto, ahí nace. Pero es de verdad creer que esto no es solamente con castigo o tratamiento psicológico, sino con transformación cultural. Y la experiencia muestra que con estas herramientas de transformación cultural cambian los contextos. Nosotros hicimos trabajo como con 70,000 familias y uno ve, pues no transformaciones mágicas, pero sí, es como un caer en cuenta, ¿no? Es un caer en cuenta que la violencia finalmente no me da el poder. El padre de familia que se da cuenta que la violencia no le da poder, no le da autoridad, si no existen otras formas. Pero es entender educación en el amplio sentido de la palabra. Es la familia, es el trabajo, es la organización social, es el barrio, es la comunidad. Es también quienes toman decisiones, porque a veces también se quiere que la gente cambie, los pobres cambien, es decir, la gente en contextos difíciles cambia y finalmente los que toman decisiones siguen funcionando con las mismas lógicas, ¿no? Para allá iba. Tú y yo provenimos de lugares en todo caso, de privilegio, de clases medias altas del país, y uno lo que ve es que esas clases medias altas, en lugar de transformarse cada vez más, no se puede generalizar, por supuesto, hay mucha gente que ha hecho muchas cosas en el país, pero digamos, los tomadores de decisiones, como los llamas tú, apenas llegan a esos lugares de poder, es como si se convirtieran en otros, es como si los invistiera, perdón, una especie de lugar paradójico y complejo desde el cual no pueden poner en práctica este tipo de cosas. Y yo me pregunto cómo apostar por un cambio cultural si esas personas que tenemos un lugar, tenemos una comida, tenemos vivienda, tenemos privilegios, no nos ponemos a prueba. ¿Has pensado eso? ¿Cómo empezar también a hablar en el poder de este cambio cultural? Yo considero que personas que toman decisiones, que manejan espacios de poder, que tienen una responsabilidad pública, deberían tener, así como aprenden a manejar un Excel o aprenden a manejar, no sé, elementos de proyectos, y deberían tener una formación en esto de cultura de paz. Es decir, de verdad, ¿cuál es la mentalidad con la que yo asumo el poder? Si reproduzco prácticas autoritarias, patriarcales, excluyentes, de una jerarquía que somete, pues, ¿qué se puede esperar de la demás gente? Entonces yo sí creo que eso debería ser un requisito. Lo que pasa es que estamos muy lejos de eso. Porque los políticos, las prácticas políticas en Colombia son una reproducción de prácticas de guerra. Entonces, ¿cómo es que los políticos echan discursos de paz y todo el mundo habla de la paz, pero es como la paz para afuera, ¿no? La paz es la mesa de negociación, la paz es la que predico, pero ¿cuál es la que yo realmente, cómo ejerzo yo mi poder? O sea, el tema del poder es muy importante en el tema de cultura de paz. ¿Cómo tomo las decisiones? ¿Cómo me relaciono con los subordinados? ¿Cómo me conecto con la sociedad? Bueno, se refleja en lo económico, en todo, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso debería ser, pero eso es, creo que todavía una utopía, pero eso debería ser esencial. Pero es una utopía que tú viviste y que ustedes como organización armada en su momento tuvieron que tener esta discusión, es decir, cómo nos convertimos de ser un actor armado en un actor político de paz. Y esa, me imagino que fue una conversación extensa, que les llevó muchas, ¿cómo se llamaban las asambleas o ¿cómo se llamaban las cumbres? Cuando hacían Congresos, ¿no? los congresos, ¿no? Sí. ¿Cuál era la discusión dentro de una organización de poder armada para empezar a ver un futuro que al final fue el que ustedes se comprometieron? Es decir, ahí hay un ejemplo, creo que es real. Ustedes hicieron eso. ¿Y cómo se hizo? ¿Cómo se discutió? ¿Qué fue lo que tuvieron que cambiar? Porque es que en todo caso dejar las armas, dejar el poder, así sea un micropoder, pues será un salto al vacío, como lo hemos visto en Colombia. Cada actor que ha dejado el poder de estas organizaciones, lo hablaba con Francisco Gutiérrez Sanín, se le ha incumplido.
A ustedes firmaron la paz y a los, no sé, pocos meses, pues mataron a su comandante, digamos, a su líder. Ujú. ¿Cómo no devolverse? Ustedes tuvieron ahí que hacer todo un proceso mental de cultura de paz, me parece. Ahí era un tema de decisión de paz, como decisión de paz de renuncia a las armas como una opción de poder, ¿no? Yo creo que eso es muy importante en la paz. Ya todo el tema de transformación cultural yo creo que es posterior, porque empieza por cada persona, ¿no? De dejar de quitarse como las charreteras que, no las que ya usa, sino las que simbólicas, ¿no? La noción de jerarquía. Y eso es un tránsito, eso no es de la noche a la mañana, porque dejar como todos esos comportamientos guerreros, llamémoslo de alguna manera, eso hay que irse despojando, porque porque están muy metidos, ¿no? Son dispositivos que están muy metidos, que salen a flote en ciertas situaciones. Entonces creo que ese proceso de revisión, de mirarse cada una a sí misma, pues yo creo que es más un proceso. Eso no está dado simplemente con la firma, ¿no? Necesariamente. ¿Y tú has pensado en ese sentido desde hace 30 años el tema de la política pública? Es decir, cómo incorporar ese proceso a la política pública. Y has escrito proyectos y tienes, o has tenido una fundación que trabaja el tema de cultura de paz. ¿Qué es lo que tú propones entonces como dispositivos y acciones y líneas, digamos, de acción para empezar a instalar una verdadera cultura de paz en el país? Yo creo que la cultura paz, así como hay un enfoque de género, hay un enfoque ecológico, es algo, lo transversal tiende a diluirse, pero es importante. Ese enfoque de paz como cultura debería ser un enfoque en la política pública. Porque si no se queda como la paz es una cátedra de paz. Sí, la manera como se resuelve la paz es, para que entre en la escuela, es una cátedra, pero eso es una materia que la asume el profesor de sociales, que muchas veces no sabe, no ha estudiado la paz, porque la paz no es solamente procesos de paz, es unas inmensas posibilidades de práctica docente también. Entonces yo considero eso tendría que ser un enfoque en la política pública que atraviese Todo. y que sea un enfoque educativo, que no sea un tema, que sea, verdad, un enfoque, porque tiene que ver con la manera de enseñar, la manera de aprender, la relación docente-estudiante, el enfoque de las disciplinas, de los temas, de la historia. Es decir, yo lo volvería un enfoque transversal a todo, pero vuelto también, no discurso, sino sobre todo práctica, con indicadores, con formación de la gente en eso, con darle sentido a lo que es cultura de paz, porque con la cultura de paz pasa un poco que es como promover, como pasa con los derechos humanos, promover los derechos humanos. Entonces se predica la cultura de paz, portémonos bien, seamos tolerantes. No, esto es un tema de desarticulación, de construcción de lógicas violentas, no solamente de comportamiento, lógicas. Y de fortalecer lógicas de paz. Hay que hacerlo simultáneamente. O sea, implica procesos de formación serios, de tomárselo muy en serio, pero debería atravesar el conjunto de la acción pública, diría yo. De acuerdo. Y política educativa con cultura paz o paz como enfoque, no simplemente como finalidad, porque la finalidad, como dice Gandhi, preocúpate de los medios y entonces los fines llegan. Piensa en cómo haces las cosas y por ahí es que resuelves. La cultura paz es un método también. Yo no lo tengo resuelto, pero me gustaría conocer tu opinión. Yo creo que el Ministerio de Cultura, y me lo dijo en algún momento Ramiro Osorio, debía ser el Ministerio de la Cultura de Paz y dedicarse a hacer política pública en este sentido y casi que crear un IDARTES, un Instituto Nacional de las Artes, para que se ocupe de las convocatorias, de la acción de los artistas, ser un brazo ejecutor de unos dineros para poder actuar, digamos, con otro tipo de ejecución distinta a quienes están pensando la política pública. ¿Cómo es ese enfoque? O sea, un instituto. O sea, el Ministerio de Cultura que se ocupe de crear políticas de cultura de paz, ¿cierto? Para el cambio cultural en el país. Para todo el país, sí. Y que cree un IDARTES, un Instituto Nacional de las Artes,
Pues que sea del ministerio, pero que sea un instituto con una directora o un director y que, cómo funciona Bogotá un poco. Porque si uno está haciendo ambas cosas, ¿cierto? Pues le queda muy difícil. Si uno quiere transversalizar esta acción, pensar en acciones desde la estructura con la educación y en las instituciones, que yo creo que es otro tema que podemos tocar, me parece que la violencia que hay en las instituciones colombianas es una cosa muy dramática. O sea, la gente, si se vive como, si se piensa como se vive, los servidores públicos viven en una lógica de estrés brutal, con contratos de 2 meses, con violencias cotidianas muy fuertes que se replican entonces ante otros ciudadanos, pero ya vamos para allá. Pero yo creo que hay una idea que deberíamos explorar, porque en el neoliberalismo el ministerio lo fueron convirtiendo en un lugar de ejecución, sobre todo de recursos para convocatorias e inclusión, digamos, de acuerdo al presupuesto. Obviamente estoy, digamos, exagerando, hiperbolizando. Hay muchos programas en el ministerio, como el mismo Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, entre muchos otros, pero es como si no nos hubiéramos tomado el tiempo, que es lo que tú trataste de hacer en el observatorio, creo que en el Distrito de Paz y en el Observatorio de Cultura Ciudadana, de empezar a crear políticas para esto, políticas reales, colectivas, de líneas de proyectos con el Ministerio de Educación, con, en fin. Pues sí, pero como aquí tendemos a compartimentar las cosas, entonces se crea una instancia especial dedicada al arte, cuando el arte es una inmensa, la cultura de paz no se agota en el arte, De acuerdo. pero sí es una posibilidad inmensa si se hace consciente, porque a veces también es tal cosa para la paz, y se supone que cualquier expresión artística ya con el hecho de poner el apellido paz, no, pues sí. El arte generalmente ayuda a una postura crítica, transforma, genera sensibilidad, claro que sí. Pero como acción consciente de transformación, eso es otro asunto. No sé si crear cosas aparte, pero lo cierto es que el eje rector debería ser eso. De hecho, como lo que define a todos y debería ser es una política pública que se traduce en todos los ámbitos de, pues la ventaja es que hoy ya se habla del Ministerio de Cultura, Saberes, etcétera, ¿cierto? Y algo especializado, pero no desconectado, porque es que eso se vuelven como, aquí se tiende a volver como pedacitos, ¿no? Enconcharse. Entonces aquí están los especialistas. Yo creo que es bien importante la articulación, no sé cuál sería la forma. Primera vez que escucho eso, pero es que el arte tiene mucha potencia de volver tangible y visible la cultura de paz. Pero se le da una responsabilidad inmensa, sin la fuerza y sin la Total. inversión. Entonces, el arte transforma, pero no se transforma claro, pero si tú vuelves con el poco. Ministerio de la Cultura, el Ministerio de la Cultura de Paz, tiene que tener la capacidad de irradiar en todos los demás ministerios. Claro. No hacerlo solamente acá. Claro. ¿Cierto? Bueno, de por sí ya es una gran tarea, pero tendría que irradiar a todo el conjunto. ¿Y qué es lo que nos falta a las generaciones tomadoras de decisiones para entender que la cultura de paz y la transformación cultural es definitiva para cualquier acción, para la acción en transporte, para la acción militar, para la acción exterior del país, por qué nos convirtieron en una especie de idealistas? Si esto pues es bastante plausible y comprobable, ¿no? Es decir, si se cambia la sensibilidad, si se cambia la cultura, uno empieza a convivir de otra manera. Lo que pasa es que sí estamos muy marcados por ese enfoque violentológico, ¿no? De hacer la lectura en clave de... Aún los críticos de la violencia y aún tienen incorporada que la categoría fundamental para analizar la realidad es la violencia. Entonces a la violencia se le da un poder, pues lo tiene, por supuesto, un poder incluso como enfoque. Entonces si tú te paras desde ese enfoque, la paz, ¿qué pasa siempre? Es como por allá las lucecitas al final del túnel, el lugar al que vamos a llegar, lo que vamos a alcanzar, las buenas maneras, porque la paz no le damos el poder. Yo creo que hay un tema ahí paradigmática, diría yo de alguna manera, es que la violencia es una categoría esencial, no solamente en lo que sucede en el país, sino en la manera como nos vemos. Entonces la paz es un subproducto, es una utopía
y no le damos el poder. Yo creo que es todo un replanteamiento de qué lugar le damos a la paz en sentido plural. O sea, Paz, convivencia. no, y paz como enfoque, Ujú. o sea, que es distinto a la lógica de la violencia. Entonces, lo que pasa es que esto sí implica muchas transformaciones y pensarse la paz de otra manera, porque entonces tú vas siempre a corregir, ¿no? Somos violentos, entonces vamos a controlar, vamos a corregir, vamos a mitigar, pero no vamos a transformar. Y tú no transformas desde la violencia, tú transformas desde lógicas de paz. Esas son las que te cuestionan, las otras, pero dándole un poder a la paz real. Pero aquí no le damos ese poder, porque no le damos la fuerza. Hay un texto de Bobbio. Ujú. Dice que que en el binomio de guerra y paz, la paz siempre es lo frágil. Entonces, fíjate, un gran pensador no le da poder a la paz. Sí, la paz es chévere, pues la guerra y al final hacemos una paz. La paz Después es viene, lo femenino, el sí, lo cuidado. bonito y entonces y es episódica, ¿sí? Porque fíjate, termina una guerra, firmas la paz, pero sigue la Tiene siguiente. que comenzar otra. Porque no le das un lugar a la paz diferente. ¿Y dónde le puedes dar tú un lugar diferente a la paz? Los pactos son importantes. En la cultura, ahí le puedes dar un poder muy distinto. Pero eso implica que también la violencia se piense distinta, se vea distinta. O sea, es de verdad cambiar esa mentalidad en el enfoque mismo. No solamente cambiar, que la gente cambie la mentalidad, sino que nosotros le demos un lugar distinto a la paz. ¿Qué es lo que es Eso difícil? suena como a chino, como raro, Sí. pero yo sí considero que eso es esencial. O sea, como yo siempre traigo la frase de Albert Einstein, que dice, no podemos resolver los problemas que ha creado una mentalidad con la misma mentalidad. Si seguimos haciendo más de lo mismo, pues sale lo mismo. Y yo considero que la violencia estamos intoxicados de eso también en la cabeza. No solamente en los actos, sino... Cotidianamente, No, todo y el además tiempo, ¿no? pensamos que no se puede rotar, que estamos condenados a la violencia, que somos violentos, que los colombianos somos violentos, que la guerra la historia solamente es violencia, que la paz aquí siempre ha sido una frustración. Eh, o sea, hay toda una lectura de nuestra realidad muy compleja. Los medios de comunicación, ¿cuándo aparece la paz? Cuando se firma. De resto, no existe. No existe. Y yo creo que la cultura de paz y la paz entendida en lo cotidiano, en las experiencias de no violencia, si le damos otra visibilidad, pues también ocupa otro lugar y puede cumplir un papel, o cumple de hecho un lugar transformador, ¿no? Paz que es una revolución silenciosa, ¿no? La violencia hace mucha bulla y es mucho más atractiva. Pues es horrible, pero llama la atención. La paz es como... Y tú que has estado en esas mesas de negociación con guerreros, ¿qué es lo difícil en esas mesas? Qué es lo que no termina de ocurrir? ¿Por qué se demoran tanto? ¿Por qué fracasan? Evidentemente no es una respuesta fácil, ni más faltaba que espero una respuesta ante tamaña complejidad de país que tenemos, pero ¿qué es lo que falla en la conversación, en el ponerse por lo menos de acuerdo para intentar que la conversación no se rompa, para no traicionarse, para que el grupo que está conversando aquí, que parece tranquilo, no salga y se fragmente y uno vaya y de una versión y la otra parte de otra versión y se llene todo de ruido y pase una y otra vez esta suerte de teatralización de que en donde se está negociando la paz es casi que imposible llegar a unos acuerdos mínimos de tranquilidad para caminar juntos en la construcción de esos acuerdos. Pues yo, yo diría que sí se logran, sí se han logrado, pero se logran cuando hay como yo digo, es una mutua comprensión. Mutua comprensión no quiere decir que uno esté de acuerdo, no quiere decir justificar, no quiere decir nada de eso, por supuesto, pero es una comprensión de qué pasa del otro lado. ¿Qué posibilidades tiene el gobierno realmente y comprenderlo? Y también qué posibilidades, qué decisión tiene el grupo armado, cuáles son sus miedos, sus temores, por qué no. O sea, implica un diálogo de mutuo reconocimiento.
reconocimiento no quiere decir ni subordinación, ni sometimiento, ni estar, ni que me parezca bueno lo que pase al otro lado, por supuesto. O sea, lo que ha pasado con él en el Catatumbo, todo eso, por supuesto, eso es inaceptable. Pero se requiere es una profunda mutua comprensión, ¿o no? Claro. Mutuo reconocimiento. Reconocimiento no es justificación, insisto mucho en eso porque a veces me ha pasado cuando yo digo que se requiere mutuo reconocimiento es que yo estoy de acuerdo con lo que hacen del otro lado. No, no es eso, pero hay que reconocer sus posibilidades, sus potencialidades y tiene que haber decisiones también, porque la paz, cualquier proceso de paz implica una decisión que puede existir. En el caso del M-19, la paz, la decisión de paz fue casi un punto de partida, pero en otros casos hay que irla construyendo con base en la confianza. Yo creo que la confianza es un elemento fundamental de la paz, no solamente en las mesas de negociación, sino en la vida. Si tú no confías ni en ti mismo, o no confías en los demás, o no confías no crees que las cosas cambian, pues ese me parece el gran cemento de la paz es la confianza, ¿no? La confianza y la sinceridad. ¿Por qué fue posible el proceso de paz con el M? Porque ahí fue una sinceridad clarísima. Esto es así. Bueno, ya había una decisión de por medio. Entonces, pienso que hay unas cosas sustanciales que se requieren eso y por supuesto, también tiene que ver con la paz como un poder, porque hay todavía una idea a veces o en general, que renunciar a la lucha armada, renunciar a las armas es perder poder, es renunciar al poder. No, el poder es ganar poder. Es ganar otro tipo de poder, otra y uno más ¿cierto? poderoso, ¿no? Y entonces darle un valor a la paz no como algo pasivo, algo que significa renuncia, sino que es la gran posibilidad, que es la que vivimos nosotros, la posibilidad de cambiar las cosas de otro modo, ¿no? Es muy poderoso poder estar sin un arma, hablar con el otro, ponerse de acuerdo, más libre, vivir, más libre. ¿cierto? Sí, claro. Y a veces aprender también que después de esas firmas va a haber pruebas muy difíciles, Claro. como las que vivieron ustedes. No, es que nadie dice que la paz es como fácil, Un ¿no? estado... Pero la guerra tampoco es que sea fácil. Es que a veces hay una tendencia que como la paz es difícil y como tiene obstáculos y tiene riesgos, ¿qué pasa? En la guerra se muere la gente. O sea, es como cargarle a la paz como todas las dificultades y no a la guerra a veces, ¿no? Eso es como paradójico. Otra paradoja es que desde los años 50, que es la memoria de mis padres, y como esa memoria la tengo yo, no tengo la de mis abuelos porque los perdí muy niño, o por lo menos la mayoría se fueron cuando yo era muy niño, entonces no tengo tanto esas violencias de final del siglo XIX, pero siempre hubo como una especie de recurrencia en hablar de la paz de Colombia, como en el acuerdo con los guerrilleros del Llano. La paz era como una búsqueda y eso se hizo, digamos, bastante permanente a partir del año 82, cuando las calles de Colombia se llenaron de palomas de paz, ustedes iniciaron un proceso de paz y de ahí en adelante un niño como yo o como muchos de mi generación crecimos oyendo la paz sobre acuerdos de paz, la paz, la paz, la paz. Entonces sí hay una recurrencia en la palabra, pero no la hemos podido como incorporar a la vida cotidiana. Eso es paradójico, ¿no? Por eso, porque la paz tradicionalmente la seguimos viendo que la paz es entre el acuerdo. Es el fin de una guerra, es sentarse los guerreros con el Estado o un país con otro o un poder con otro, porque precisamente no le hemos dado ese sentido cotidiano. Y ese sentido nuestro, no en el sentido de solamente la paz interior, estar tranquila, no es eso, sino el darle esa posibilidad de transformación que puede tener la paz. Porque la hemos reducido a... No digo que no sea importante acabar las guerras, por supuesto, terminar el conflicto armado, por supuesto, eso es esencial también. Pero para nosotros como ciudadanos comunes y corrientes o para nosotros como seres humanos, la paz tiene que adquirir un sentido diferente. Y eso es lo que no hemos hecho. Entonces siempre está afuera, ¿no? Están las mesas. Entonces si las mesas tienen crisis, entonces no hay paz. ¿Por qué? Si hay otras posibilidades. Que además se empujarían, porque finalmente aquí los procesos de paz también se han dado
o en el caso del proceso con el N, la potencia es la participación de la gente, es la sociedad la que finalmente dice, oiga, nosotros no queremos más guerra, no queremos más violencia. Y si le concedemos a la política el poder que le ha concedido la humanidad, que es el lugar de la transformación, es el lugar en donde se pueden impulsar las transformaciones sociales. Tú que pasaste por la política, ¿qué es lo más difícil de construir una cultura de paz y una paz real entre la política colombiana? Porque uno lo que ve es una violencia de unos niveles brutales, ¿no? No, para mí, el otro día escribí un mensajito ahí. Para mí, nosotros crecimos con la idea de Clausewitz de que la guerra era la continuidad de la política. A mí me parece aquí la política es la continuidad de la guerra. Es decir, aquí no hay sí hay gente seria, hay gente sensata, por supuesto. No, eso de generalizar también no Es se puede complejo. hacer. Pero finalmente la política está construida sobre cómo derroto al otro, ¿cierto? Pero lo derroto ensuciándolo, descalificándolo. Es una guerra, y entonces en esa guerra se pierde mucho la discusión constructiva de opciones, porque es un campo de batalla muy complejo. Y se reproducen unas conductas que uno dice, esta es la gente que representa al país, pues esto es imposible. O sea, la política debería ser la primera que tuviera una pequeña transformación en perspectiva de paz. ¿Y a ti Entonces, cómo te fue allá adentro, en ese mundo, siendo pacifista y siendo alguien que quería no, yo impulsar? estaba en el tránsito, yo la cultura de la paz, la cultura de paz con posibilidad de cambio, la fui descubriendo en eso. Para mí fue, pues es un escenario importante, pero nosotros llegamos después de la Constitución. constituyente, la constitución, con la idea que íbamos a hacer todos los cambios allá. Y nosotros no éramos la mayoría, éramos una minoría, pero no teníamos conciencia del poder de la minoría y no lo supimos aprovechar. Entonces nos dedicamos como a querer cambiarlo todo, a hacer de todo en unas condiciones desfavorables, porque en esa época pues el gobierno salió más con los sectores, el gobierno Gaviria salió más con los sectores que querían echar para atrás los avances de la Constitución. Y entonces fue un escenario, pues, no siempre aprende, ¿no? El tema de género fue la primera vez que se introdujo en esa época, eso antes no existía. El tema de la paz, pero a mí me aburrió, así para ser sincera, porque me sentí muy desconectada. Pues por más que uno trate de tener contacto con la gente, uno se desconecta de muchas cosas también, eso se vuelve ahí una dinámica muy propia, con muchas iniciativas. Yo no sé cuántos proyectos de ley presenté, pero eso, si salió un artículo de uno, pues me doy por bien, o si confluían con los del gobierno, funcionaban. Entonces fue una experiencia de aprendizaje, por supuesto, pero yo sí prefiero los procesos educativos, me parecen más Interesantes los movimientos. sí, más constructivos, sí. ¿Y cómo lees este momento actual? ¿Cómo lees la idea de haber promovido una paz total? Yo entiendo que eso era una idea audaz, más como un predicado, ¿cierto? De hecho, después el propio presidente ha dicho que a él no le gustaba esta expresión. Pero digamos, yo entiendo como la concepción, ¿no? Ya no podemos hacer paces chiquitas, y evidentemente eso es muy ambicioso. ¿Cómo has experimentado en estos 2 años y medio, siendo negociadora, estando en la mesa con el ELN, la posibilidad real de encontrar un camino para la paz en este país? O muchos, porque creo que no solo uno, ¿no? Pues los procesos anteriores, incluso el nuestro, el del EM, fueron procesos parciales, ¿no? Que fueron pedazos de paz que fueron conformando todo un acumulado de paz importante. Pero este gobierno heredó todo este problema de las disidencias, todos esos espacios de donde salieron las FARC y lo llenaron otros actores, las economías ilícitas, es decir, la complejidad de esa violencia. Entonces, con muchos conflictos, ¿no? Como ardiendo. Entonces, es muy loable la idea de decir, bueno,
no sigamos haciendo por pedacitos, sino tratemos de resolver esto de una vez por todas, ¿no? Entonces, por supuesto, eso es súper complejo. Es súper complejo porque hay dinámicas regionales, porque hay diferentes enfoques. Entonces, considero que el diseño es importante, es decir, de buscar resolver esto de una vez por todas, pero ahí entra el tema tiempos, ahí entra las dinámicas de cada grupo, las velocidades de cada grupo, los intereses y sobre todo algo que hoy creo que es la nota dominante, es los enfrentamientos de los diferentes grupos en el territorio en torno a la población civil y los recursos. Entonces, eso implica, es súper complicado, es complicado. Entonces, sí, es muy importante tener muchas mesas para ver cómo se avanza, pero es que hay un tema complejo en las regiones. O sea, están el Clan del Golfo y están el ELN y están las disidencias y están estos enfrentándose, disputando la población. Entonces, eso, ¿cómo se trabaja eso? Eso no se resuelve solamente con mesas, eso implica un tratamiento distinto y creo que el tema ahí son los tiempos también, ¿no? Los Una tiempos transformación territorial, una transformación pero la idea profunda. me parece válida, pero requiere, por supuesto, ponerle páticas a eso y estrategia, ¿no? Estamos hablando solo de paradojas porque creo que la paz, la idea de la paz es una paradoja porque todo el tiempo lo Sí, está poniendo a uno a, sí, ¿cierto?, a pensar sobre lo que está haciendo y moralmente siempre lo está retando porque uno puede alentar hipótesis que a lo mejor ni siquiera puede cumplir uno mismo, ¿no? Eh, pero una de las paradojas que siento después de observar el país y ver cómo toda esa complejidad es la que nos ocupa cuando nos dirigimos a nosotros mismos, uno ve otra de las paradojas de la vida pública colombiana, es que la gente de la paz está dividida también. La gente que ha trabajado para los procesos de paz tampoco está de acuerdo ahora. Entonces, esa no es la manera de hacer la paz, dicen los anteriores. Hay como una idea de que la paz que yo propongo es la buena, la que tú propones, esa no es buena. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo poder también empezar a sortear esa idea de que cada persona que llegue tiene realmente la razón de cómo se puede hacer y no se aprovechan experiencias como las del proceso de ustedes, como las del proceso del EPL, como las del proceso, por supuesto, del Quintín Lame y después las del proceso de las FARC? Primero diría que la paz es aceptar la paradoja. O sea, la paz no es nada lineal, al contrario, es aceptar que es así, pero puede ser así, que es lo uno y lo otro. Porque la violencia sí es o es esto o lo otro. La paz sí permite eso. Ya en cuanto a eso, pues sí, aquí hay ese que llaman que el complejo de Adán, ¿no? El que llega dice, no, lo de atrás no sirve. Y ha pasado mucho. Ahora, el acuerdo que vale es el del 2016. Los procesos que hubo atrás no se recogen, no se recogen. Y entonces no se reconoce el acumulado de paz, donde cada cual ha aportado, distinto, tiene sus falencias, aportó esto, tuvo sus alcances, otras cosas no las logró. Pero es un tema mental también, cultural también, de creer que lo que yo hice, eso sí era, lo que hacen los demás, quién sabe, ¿no? Eso es muy... Esos son rasgos, pues no sé si ahí soy un poco obsesiva de esa cultura de la violencia, de no violencia en términos de ataques ni eso, sino de esto es bueno, pero, ¿sí? Es que fulanito es que es muy, muy inteligente, pero, ¿sí? Como esa falta de una mirada apreciativa, que eso es parte de una lógica paz, es valorar Para lo que eres bueno, la confianza que puedes la depositar confianza, en ¿no? el Y en otro. los procesos, este aportó esto, este aportó este va a aportar eso, y sumemos eso, ¿cierto? Pero no hay, y entran los egos y las disputas políticas seguramente, y yo soy el primero, y lo mío es lo más grande y lo más importante. Pues eso es todo un tema también de mentalidades complejas, de, de además no reconocer que la paz es finalmente un camino, ¿no? Al que todos aportamos lo que podemos. Hay algo que me parece muy doloroso y la gente cree que son apreciaciones personales sobre gobernantes y para mí no es así, pero es muy otra contradicción y paradoja final para que quizás terminemos pensando en eso, es el momento en que el gobierno de Duque dice
explícitamente que va a volver trizas la paz. Es un mensaje cultural muy fuerte para un país, para una sociedad con miedo, es una sociedad que acoge ese mensaje y entonces vuelve a organizar la violencia, incluso familiar, incluso individual, incluso de clase. Es decir, apenas tenemos un respiro, alguien es capaz de lanzar ese desafío. ¿Qué significa para ti o qué significó para ti ese momento en donde se instala otra vez la idea de hacer trizas la paz y el mundo además en medio de eso produce una pandemia que nos encierra a todos? Entonces ahí hay como un momento histórico para este país que creo que no solo se trata de decir si fue malo o bueno ese gobierno en su acción y en su ejecución, sino que se volvió a sembrar una idea cultural que para mí es muy compleja otra vez de desmontar. Y es que yo considero que la paz la deberíamos sacar como de ese ámbito. Ujú. La paz como la vida debería ser algo, o debe ser algo muy sagrado. Y eso debería unificar. Pero aquí la paz se vuelve disputa política, bandera, ataque. ¿Sí? En vez de ser la gran posibilidad de unificarnos como humanidad. Es que es. Entonces, atreverse a volver trizas la paz es como así, pues. Eso no debería caber. Eso es como matar la paz. No se puede matar la paz. ¿No? Como no se puede acabar la vida. Entonces son como esos principios que deberían existir, ¿no? Como hay cosas que no se pueden tocar. O sea, la paz, la vida, son cosas esenciales que nadie debería poder, o sea, un gobernante no se puede atrever a afectar eso, ¿no? Eso es muy A grave, instalar eso. es muy grave instalar eso y que eso se reproduzca, ¿no? Y que eso haga carrera y que se normalice. Entonces, así, eso se puede hacer. No se puede hacer, hay que desnormalizar todo ese pensamiento tan, ¿cómo diríamos uno? Perverso, ¿no? Enfermo, Sí, que habla de enfermo, esa cultura de la violencia que enfermo. sí ¿Cómo se es que instaló en vuelves muchos. trizas la paz? ¿Cómo haces eso? Sí, no cabe eso. Pues es volver trizas una vida, ¿no? Es Sí, como la vida de la traer el paz. Sí. símbolo del ¿No? Y la descuartizamiento. paz debería ser como algo que no debería ser pues sí, yo estoy hablando aquí, uno puede sonar muy idealista, muy raro, pues. Pero eso es algo que debería ser intocable, es algo que debería respetarse. Hay suficientes temas para debatir, suficientes problemas para asumir. La paz debería ser un elemento de unificación de país realmente. Bueno, ni hablemos del mundo, pues es igual, es lo mismo, es la misma lógica, los dispositivos culturales que existen, ¿no? Que se instalaron y O que sea, se hoy en el exacerbaron. mundo hablar de pacifismo es como estar loco, más o Mm. menos. O está instalado otra vez un discurso de la guerra. Uno dice, pero ¿cómo así? ¿A qué horas pasó eso? Porque creo que nunca se ha trabajado de fondo una reforma de la mentalidad. Pues Vera, gracias. Gracias por estar aquí, por la No, conversación. gracias por Creo que la paz conversar de esto. es una larga conversación, como dices tú, es un camino, no es un punto de llegada, se hace todos los días. Y a ustedes, gracias. Ojalá dejemos de vivir a la enemiga, como decía un poeta, y seamos capaces de vivir con más amistad, con más tranquilidad. No sin conflicto, por supuesto, pero sí con más, Más más amorosamente. amorosamente y con más. La paz es de gente inteligente porque entiende que sus dramas no son únicos, sino que los comparten otros. Hay que ser suave con las personas y a veces duro con las ideas, pero eso es importante lo que dijo Gandhi. Así que nos vemos en otra conversación pendiente y busquen los libros de Vera, lo que ha producido Vera en el país en los últimos 30 años, insistiendo en esto. Están en internet, su biografía de Carlos Pizarro, sus libros. Ahí hay una mujer que ha caminado con el tema de la paz. Gracias. Gracias a ustedes.